pastas para poner de fondo mientras revientas cohetes y comes 12 uvas antes de Año Nuevo. Alerta de emergencia. No mires por las ventanas. La alerta llegó a las 9:17 p.m., justo cuando estaba decidiendo si empezar la tarea o fingir que no existía por una hora más. Un día perfectamente normal. Mi teléfono vibró una vez. Luego otra. Después, mi computadora emitió un pitido, un sonido agudo y extraño, como si nunca antes lo hubiera usado. La televisión de la sala, que estaba encendida solo para hacer ruido de fondo, se puso en negro. En todas las pantallas apareció el mismo mensaje. Alerta de emergencia, no mires hacia afuera por las ventanas, esto no es un simulacro. ¿Qué carajos? Pensé. Sin explicaciones. Sin fuente. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla, esperando a que cargara más texto. No pasó. Por unos segundos, la casa quedó en completo silencio, como si estuviera conteniendo el aliento. Entonces mi teléfono explotó con notificaciones, chats grupales, mensajes, llamadas perdidas apilándose unas sobre otras. ¿Esto es una broma? ¿Qué clase de alerta dice eso? Seguro hackearon el sistema, lol. Mi tele acaba de hacer lo mismo, jajaja. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque parecía la reacción correcta. A veces pasaban alertas raras. Fallas climáticas. Mensajes de prueba que salían mal. Alguien de sistemas cometiendo un error. Aún así, no me moví de mi cama. Mi ventana estaba a la izquierda, con las persianas medio abiertas. La oscuridad de afuera presionaba contra el cristal. Nada inusual. Solo el patio trasero, la cerca, los árboles balanceándose un poco con el viento. Me dije a mí mismo que no tenía miedo. Solo, no tenía ganas de mirar. Vibró otra alerta. No mires hacia afuera por las ventanas, aléjate de los cristales. Aléjate de los cristales. Aléjate de los cristales. Bien. Eso era nuevo. Me deslicé fuera de la cama y crucé la habitación, lento y con cuidado, como si un movimiento repentino pudiera activar algo. Cerré las persianas. Las tablillas chocaron suavemente al juntarse. La habitación se sintió más pequeña al instante, como si hubiera sellado algo adentro conmigo. Mi mamá aún no llegaba a casa. Turno tarde. Mi papá estaba fuera del estado. La casa era solo mía, y de repente, cada crujido sonaba más fuerte de lo que debería. Le escribí a mi mejor amigo, Noah. ¿Estás viendo esta mierda de la alerta? Noah, sí, mi papá dice que es falsa. ¿Falsa cómo? Noah, no sé, pero él miró afuera y no pasó nada. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del necesario. ¿En serio miró? Noah, sí, jaja. Noah, espera, va a salir a la calle para revisar. Aparecieron los 3 puntos de escribiendo. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Luego nada. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Noah. Otra alerta interrumpió antes de que pudiera enviar más mensajes. Si ha mirado hacia afuera, aléjese de las ventanas inmediatamente. Cubra todas las superficies de cristal. Se me revolvió el estómago. Agarré una sudadera de mi silla y la apreté contra la ventana de mi habitación, metiéndola en las esquinas. Luego añadí una almohada, luego una manta. No era hermético, pero bastaba para bloquear el cristal. La casa hizo un suave clic mientras se asentaba. En algún lugar afuera, se activó la alarma de un auto, y luego se detuvo abruptamente, cortada en seco, como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. Mi teléfono vibró. Noah, creo que algo anda mal. Antes de que pudiera responder, dejó de escribir. Intenté llamar. Directo al buzón de voz. Me dije que probablemente se le acabó la batería. O perdió la señal. O su papá le quitó el teléfono. Cualquier explicación era mejor que la otra que se estaba formando en mi cabeza. Encendí la radio. Estática. Cambié de estación hasta que entró una, débil pero lo suficientemente clara. Repito, no se acerque a ventanas ni superficies reflectantes. Si escucha voces familiares que vienen del exterior, no responda. Esto es crítico. Se me secó la garganta. La voz en la radio no estaba aterrada. Eso lo hacía peor. Sonaba cansada. Como si no fuera la primera vez que lo decía. Me senté en el suelo, con la espalda contra mi cama y el teléfono apretado en la mano. Cada instinto me decía que revisara, que echara un vistazo, solo un poco, para ver qué estaba pasando. Ese instinto se sentía demasiado fuerte, demasiado insistente, como si no me perteneciera a mí. Algo golpeó afuera. No contra la casa. En el suelo. Un sonido suave y húmedo, repetido lentamente, como pasos en el lodo.
Contuve el aliento. El sonido se acercó, rodeando la casa. Podía rastrearlo por la forma en que el piso parecía vibrar en respuesta, como si las vibraciones viajaran a través de los cimientos. Entonces se detuvo. Una voz habló. «Hola», dijo. La voz de mi madre. «Cariño, ya llegué». El alivio me golpeó tan rápido que casi lloro. Por supuesto que era ella. Debió volver temprano. La alerta, lo que fuera, no importaba. Me puse de pie antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Otra alerta parpadeó en mi teléfono. No confíe en lo que escucha, sonarán como ellos. Me quedé helado. Afuera, la voz de mi madre se rió suavemente. ¿Por qué están todas las luces apagadas? ¿Olvidaste tu teléfono otra vez? Sonaba cansada. Normal. Exactamente igual a ella. Mi mano flotó a centímetros de la puerta de mi habitación. Ella me llamó por mi nombre, pero el sonido venía de la dirección equivocada. La puerta principal estaba abajo, a la derecha. La voz venía de mi izquierda, del lado de la casa donde estaba la ventana de mi habitación. Retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La voz me siguió, ajustándose según mis movimientos. «Cariño, ¿estás bien?» La radio volvió a chirriar, ahora más fuerte. Si está escuchando voces, permanezca en silencio. Ellos dependen de la respuesta. Dependen de su atención. La voz de afuera suspiró. «Me estás asustando. Por favor, abre la ventana». Me tapé la boca con la mano. El silencio se estiró, denso y pesado. Entonces, la voz cambió. Se convirtió en la de Noah. «Oye», dijo. «Está oscuro aquí afuera, hermano. No puedo ver nada. ¿Puedes mirar un segundo?» Creo que me perdí. Las lágrimas me ardían en los ojos. Mi cuerpo se inclinaba hacia adelante a pesar de mí mismo, como si algo tirara de mí desde el interior. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Noah. «Noah, no mires, Noah. ¿Sabe cuándo lo haces, Noah? La regué». Me hundí en el suelo. Afuera, la voz se rió. No fue una carcajada, solo un suave sonido de entendimiento. «¿Ves?», dijo. «Ya lo entiende». Los pasos regresaron, más cerca esta vez. Escuché unos dedos rozar el revestimiento de la casa. Uñas, tal vez. O algo fingiendo ser uñas. Mi ventana cubierta crujió cuando algo ejerció presión contra ella desde afuera. Cerré los ojos con fuerza. Pasaron los minutos. O las horas. El tiempo ya no parecía real. Las alertas iban y venían, cada una más fragmentada que la anterior. Cambian cuando son observados, los reflejos cuentan si lo ves, él te ve a ti. En algún momento, los ruidos cesaron. La casa quedó inmóvil. No me moví hasta que mis piernas se entumecieron. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por los bordes de la manta que cubría mi ventana, casi me río del alivio. Los pájaros piaban. Una cortadora de césped arrancó en algún lugar de la calle. Sonidos normales. Mi teléfono vibró una última vez. Todo despejado. Destapé la ventana lentamente. Afuera, todo se veía igual. El patio. La cerca. Los árboles. Excepto por una cosa. En el cristal, detrás de mi reflejo, algo más estaba de pie en mi habitación. Justo detrás de mí. Sonriendo. Me ofrecieron $1 millón por trabajar en Nochebuena. Era una trampa. Siempre he sido delgado. No delgado de gimnasio, sino estructuralmente delgado. Naturalmente cadavérico. Mis huesos son finos, mis hombros estrechos y mi caja torácica compacta. En la escuela me llamaban esqueleto. De adulto, este rasgo me convirtió en el candidato perfecto para trabajos que nadie más podía hacer. Limpiar conductos de aire acondicionado industrial, reparar tuberías de alcantarillado antiguas, espeleología urbana. Quepo donde nadie más cabe. Ese es mi talento. Pero fue este talento el que me sentó en la silla de cuero de Vladimir Klov, en un ático en Sao Paulo, firmando mi propia sentencia de muerte. El anuncio era discreto. Se busca individuo con alta flexibilidad y tolerancia a espacios confinados para actuación artística navideña. Pago. $1.0000000. Riesgo de vida. Calculado. Klov era un magnate de la construcción. Un hombre obsesionado con el brutalismo y el hormigón. No sonreía. Me miraba como si estuviera midiendo el diámetro de mi cráneo con los ojos. La Navidad es una mentira logística, dijo, vertiendo vodka puro en 2 vasos. La física de un hombre gordo descendiendo por un conducto de mampostería de 30x30 centímetros es imposible. Quiero demostrar lo contrario. Quiero demostrar que el mito es alcanzable si el hombre es adaptable. ¿Quiere que baje por una chimenea?
Pregunté. No cualquier chimenea. La chimenea. Presionó un botón y un modelo holográfico apareció sobre la mesa. Era una estructura colosal. Un tubo vertical de ladrillo refractario y hormigón que descendía 60 metros, lleno de curvas, cuellos de botella y hollín. He construido esto en mi propiedad del campo. Es un simulador de intrusión navideña. El objetivo es simple. Entras por la parte superior a medianoche del día 24. Debes llegar a la chimenea del sótano antes del amanecer. Si entregas el regalo, el millón es tuyo. ¿Y si me quedo atascado? Clove sonrió con dientes de oro. Hay equipos de rescate. Pero, la estructura es sólida. Para sacarte de allí, tendríamos que demoler la torre, lo cual tardaría días. Así que mi sugerencia es, no te atasques. Usa la gravedad. Exhala el aire de tus pulmones para descender. Acepté. Debería haberme negado. Pero mi madre estaba en lista de espera para un trasplante de médula y el dinero compraría el mejor tratamiento del mundo. Me vendí por amor, como tantos otros idiotas. 24 de diciembre. 11:45 p.m. La torre se alzaba en medio de un campo vacío. Parecía un obelisco industrial, feo y oscuro. No había ninguna casa alrededor, solo la torre y, enterrado profundamente bajo tierra, el búnker que simulaba la sala de estar. Me subieron a la cima con una grúa. El traje no era de terciopelo, era de spandex rojo reforzado con kevlar, extremadamente ajustado y lubricado con un gel industrial transparente. El saco de regalos era un cilindro metálico sujeto a mi tobillo por una cadena de acero. ¿Qué hay en el cilindro? Le pregunté al ingeniero. Peso muerto, dijo, evitando mi mirada. Para ayudar en el descenso. Buena suerte, Santa. Intenta no respirar demasiado profundo. Me colocaron en la boca de la chimenea. Estaba oscuro. El olor que subía no era a madera quemada. Olía a moho, aceite y algo dulce y empalagoso. Ve, crujió la radio en mi oído. Era la voz de Clove. Me deslicé dentro. Los primeros 10 metros fueron fáciles. Pero a los 20 metros, el conducto se estrechó. Ahora, las paredes tocaban mi pecho y mi espalda simultáneamente. Tuve que mantener los brazos estirados sobre mi cabeza porque ya no había espacio para ellos a mis costados. Descendía centímetro a centímetro, vaciando el aire de mis pulmones para reducir el volumen de mi pecho. Exhala. Desliza. Bloquea. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de la tela contra el ladrillo rugoso. Etapa 1 completada, dijo Clove. Entrando en la zona de compresión, el conducto hacía una curva. Los bordes de los ladrillos empezaron a cortarme a través del traje. Ya no era un cuadrado perfecto. Había protuberancias y yeso aplicado intencionalmente para raspar. El pánico intentó apoderarse de mi cerebro. Cálmate, pensé. Eres líquido. Eres aceite. Deslízate. Entonces, mi bota tocó algo suave. No era el fondo. Iluminé hacia abajo con la linterna de mi casco. ¿Había un mechón de pelo? Sí. Pelo humano largo y gris, atrapado entre los ladrillos. Y un trozo de tela roja desgarrada. Clove. Hay algo aquí. Ignóralo. Residuos de pruebas anteriores. ¿Pruebas con maniquíes? Pregunté. Silencio en la radio. Clove. Eran maniquíes, ¿verdad? Sigue bajando, Santa. El reloj corre. A los 40 metros comenzó el calor. Las paredes estaban calientes, como la piel de alguien con fiebre. El gel lubricante se volvió pegajoso. Llegué al sifón, un tramo en forma de U donde el espacio era tan estrecho que mi casco raspaba el techo y el suelo a la vez. Me quedé atascado. Mis hombros se bloquearon. Estaba atrapado a 40 metros de profundidad, enterrado vivo en una tripa de hormigón. Estoy atascado, susurré. Ya veo, dijo Clove. Tenía cámaras. El sifón es el filtro. Separa a los niños buenos de los malos. Disloca tu hombro. ¿Qué? Tus hombros son demasiado anchos. Disloca el hombro izquierdo. Es la única forma. O te quedas ahí, en 2 horas, el sistema de calefacción automática se encenderá para limpiar los residuos. Te cocinarás. El maldito lo había planeado. Vi marcas de arañazos en los ladrillos frente a mi nariz. Uñas que se habían hundido en la piedra hasta romperse. Alguien había muerto exactamente aquí. No iba a morir por él. Apoyé mi brazo izquierdo contra un saliente. Cerré los ojos. Pensé en mi madre. Empujé mi cuerpo hacia adelante violentamente mientras bloqueaba mi brazo hacia atrás. Crack. El dolor fue cegador. Sentí la cabeza del húmero salirse de su sitio. Mi brazo quedó inerte, colgando en un ángulo imposible.
Grité, pero el sonido no tenía a dónde ir. Funcionó. Con el hombro colapsado, gané los 3 centímetros que necesitaba. Me arrastré por el sifón llorando y babeando de dolor, arrastrando mi brazo izquierdo como un ancla de carne muerta. Caí en la sección final. Otros 20 metros. Pero aquí las paredes eran diferentes. Eran suaves, húmedas y pulsaban. Parecía el interior de un esófago gigante. Bienvenido a la garganta, dijo Clove emocionado. Ya casi llegas. El regalo, David. No olvides el regalo. Llegué al fondo. No había chimenea decorativa, ni sala con árbol. Había una rejilla metálica y, debajo de ella, fuego. Llamas reales lamiendo el metal. Era un incinerador industrial. Y en medio del fuego, vi algo. Había huesos carbonizados. Cráneos pequeños, cráneos grandes. Los santas anteriores no se atascaron. Llegaron al final y fueron quemados. Clove. Hay fuego. ¿Cómo salgo? La entrega, David. El contrato dice, entrega el regalo. Lanza el cilindro. Abrí el cilindro con la llave que me habían dado. Dentro no había juguetes. Había carne. Trozos de carne cruda y sangrienta. Comida, dijo Clove. Lo que vive en el foso tiene hambre. El fuego es solo para mantenerlo caliente. Tira la carne. Si se la come, tal vez te deje pasar. Algo se movió bajo los huesos. Una mano negra, carbonizada pero viva. Un demonio de ceniza vivía allí. Tiré la carne. La rejilla se abrió con un chirrido mecánico. Caí al infierno. El traje empezó a humear. La criatura, un humanoide de lava y carbón, estaba distraída comiendo. Vi una pequeña puerta de acero detrás del altar. Corrí. La criatura soltó la carne. Prefería presa viva. Estiró un brazo de fuego hacia mí. Oh, 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 rugió. El sonido fue como un edificio derrumbándose. Llegué a la puerta. Estaba bloqueada por una válvula giratoria. Intenté girarla con la mano derecha, pero estaba demasiado caliente. Mi guante se derritió y mi palma se quemó. La criatura me agarró la pierna. Sentí mi piel cocinándose. Usé mi brazo izquierdo, el brazo muerto. Lo metí en la palanca de la válvula y usé todo mi peso. Sentí los ligamentos terminar de desgarrarse, pero la válvula giró. La puerta se abrió y el vacío me succionó hacia afuera. Caí en un suelo de mármol frío. Silencio. Estaba en una sala de lujo, decorada con un árbol hermoso. En el sofá, con un vaso de vodka, estaba Vladimir Clove. -0558 sonrió. Felicidades. Eres el primero que lo logra. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba destruido. Clove se acercó. Parecía decepcionado. Perdí la apuesta, dijo, sacando una chequera. Aposté con mis socios a que morirías en el sifón. Escribió el cheque. 1000000. Lo tiró sobre mi pecho cubierto de sangre. El rescate médico espera afuera. Feliz Navidad, David. Se dio la vuelta. El dolor desapareció. El agotamiento desapareció. Solo quedó el odio. El odio es un anestésico poderoso. Me puse de pie. Agarré un atizador de hierro macizo que había junto a la chimenea de gas. Mi carne quemada se pegó al metal, pero apreté con fuerza. Clove se servía más vodka de espaldas a mí. ¿Sabes?, dijo. El año que viene haré el conducto más estrecho. Creo que 25 centímetros es el límite humano. Caminé hacia él, silencioso como el hollín. Clove, llamé. Él se giró. ¿Qué? Olvidaste algo. ¿Qué? El regalo. Le hundí la punta del atizador en el pecho. No gritó, solo abrió mucho los ojos, sorprendido. Empujé el hierro hasta que lo atravesó. Cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre. Lo arrastré. Clove era pesado, gordo. Lo llevé hasta la puerta secreta del horno por la que yo había salido. Abrí la válvula. El calor explotó hacia afuera. La criatura rugió, hambrienta. ¿Querías probar la física?, le dije. Veamos si tú cabes. Metí su cabeza en el horno. La criatura lo agarró. Vi las garras de fuego tirar de su traje caro. Clove gritó. Fue un grito largo y agudo que resonó por toda la torre. Cerré la puerta y giré el cierre. Salí de la mansión con el cheque en la mano. El equipo médico corrió hacia mí. Dios mío. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó el paramédico. Accidente laboral, respondí, cerrando los ojos. La chimenea estaba obstruida. Eso fue hace un año. Mi madre tuvo su trasplante y está bien. Compré una casa frente al mar, lejos de cualquier chimenea. Pero nunca enciendo fuego. Jamás.
A veces, en el silencio de la noche, escucho gritos ahogados y una risa gutural que vienen del desagüe del fregadero o de las tuberías del aire acondicionado. Clove sigue allí. La criatura no lo mató, lo transformó. Ahora él es parte del hollín, y cada Navidad, siento que está intentando volver a subir. La pastelería rosa del desierto. Ya había visto a 3 de las víctimas en internet, antes de hablar con aquel hombre y su hija. La primera era una madre joven de Victorville, su foto en las noticias parecía tomada en un viaje familiar, el sol enredado en su cabello y una sonrisa algo desviada, como si se estuviera riendo cuando dispararon la cámara. El segundo era un camionero de Apple Valley, que solía pasar por café cuando cruzaba el pueblo, no lo conocía bien, pero recordaba su voz, rasposa, como si cada palabra tuviera que abrirse paso por una garganta seca. El tercero era un mecánico jubilado de Hesperia, un hombre tranquilo al que le serví pasteles un par de veces, siempre olía ligeramente a aceite y metal caliente, incluso después de lavarse las manos. Los artículos eran cortos, solo datos básicos y advertencias vagas, texto negro sobre pantallas blancas, nombres reducidos a edades y ubicaciones, pero mis sueños llenaban el resto, no de la forma que esperarías, sin monstruos, sin asesinos sin rostro, solo detalles extraños y silenciosos que se me quedaban pegados al despertar. En uno de ellos, yo estaba en un parche del desierto por la noche, el viento era frío e inquieto, lanzando arena a mis ojos hasta que ardían, el aire sabía a óxido y salvia, la madre joven yacía en la tierra, le faltaba un zapato y su calcetín estaba oscuro por la sangre, su cabello estaba rígido, pegado al cuero cabelludo, crujiendo suavemente cuando el viento lo tocaba. Me agaché y sentí algo duro presionado en su palma, una flor, seca, frágil, con bordes lo suficientemente afilados como para cortarme la piel. Por la mañana, cuando leí su obituario, me dije que mi cerebro se lo había inventado. Otra noche, soñé con el camión del conductor abandonado en una carretera secundaria, el motor hacía un clic suave mientras se enfriaba, el metal crujía en el silencio, abrí la puerta de la cabina y el olor a café viejo y diésel salió rodando. Él estaba allí, con los ojos abiertos pero sin ver, sus manos descansando en el volante como si simplemente hubiera hecho una pausa a mitad del viaje. Entre sus dedos estaba el mismo tipo de flor, pálida, seca, encogiéndose sobre sí misma como si intentara esconderse. Desperté agitada, con el corazón acelerado, segura de que era porque había leído demasiado sobre él. Con el mecánico, soñé con un taller oscuro, el aire espeso por el polvo y la grasa, las herramientas colgaban de las paredes, tintineando débilmente como si algo acabara de pasar. Él estaba desplomado en una silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, la boca ligeramente abierta, un brazo colgaba suelto, los dedos rígidos, en su palma, otra vez, una rosa del desierto, yesosa y quebradiza. Me dije que era solo mi mente reciclando la misma imagen. Aún así, los sueños me hacían preocuparme por mis clientes, la gente tenía miedo, se notaba en su forma de hablar, voces bajas, frases que se perdían, ya nadie quería hacer fiestas de cumpleaños o graduaciones, y si la gente no celebraba, no pedía pasteles. Mi pastelería en Adelanto, California, apenas sobrevivía, el aire adentro siempre olía a azúcar y mantequilla tibia, pero últimamente había algo extraño, algo ansioso, como el olor de cables sobrecalentados. Bajé mis precios, los más bajos del pueblo, no porque necesitara el dinero, mi tía me había dejado lo suficiente para mantener el lugar vivo, sino porque sentía que era algo que podía hacer. Tal vez si la gente tenía una razón para sonreír, evitaría que el miedo se hundiera demasiado en las paredes. Los policías venían a veces, sus radios chasqueaban suavemente en sus cinturones mientras bebían café tibio. Yo les daba pasteles gratis, les decía que era solo servicio a la comunidad. En realidad, quería escuchar cualquier información que se les escapara. Una tarde, mientras tomaban su café, pregunté si estaban cerca de encontrarlo. Uno de ellos mencionó algo sobre esas flores, y luego cerró la boca como si acabara de dar un paso al vacío. Me acerqué, apoyando las palmas en el mostrador, sentí el laminado frío bajo mi piel, pregunté qué flores. Rosas del desierto, murmuró él, con los ojos fijos en su taza. Todas las víctimas son encontradas con una en la mano. Lo raro era que, yo ya lo sabía, no estaba en ningún artículo, solo lo había visto en los sueños. Me dije que fue una coincidencia, que tal vez lo leí en alguna parte y lo olvidé, pero el pensamiento no me dejaba en paz, estaba detrás de mis ojos, pesado e insistente.
Las noches después de eso fueron peores, desperté en la oscuridad y juré que olía a polvo en mis sábanas, un aroma seco y amargo que no pertenecía al interior, sentía la boca arenosa, como si hubiera estado masticando arena. Una vez encontré unos granos en el suelo de mi habitación, pegados a mis calcetines cuando me levanté por agua, me dije que era de entrar y salir durante el día, pero no recordaba haber caminado por la arena en toda la semana. Una semana después, el hombre y su hija entraron, la campana de la puerta dio su habitual tintineo cansado, ella parecía tener unos 16 años, con los hombros hundidos, manteniendo la mirada baja, él estaba demasiado cerca de ella, llenando el espacio con olor a sudor y loción de afeitar, buscaba un pastel con un glaseado específico que yo no tenía, le dije que no podía hacerlo a tiempo para la fecha que quería, la chica se estremeció, solo un pequeño movimiento, como si se preparara para un golpe que nunca llegó, algo en mi interior se retorció, fuerte y agudo, sonreí y le dije que, después de todo, sí podía hacerlo. Esa noche, mi sueño fue pesado y profundo, sin vueltas en la cama, solo un sueño único y vívido. Lo vi caminando solo al borde de un camino de tierra, el cielo del color de la ceniza fría, el viento olía a lluvia golpeando el polvo, agudo y eléctrico, alguien estaba detrás de él, tan cerca que podía escuchar su respiración, lenta y constante, él giró la cabeza, y hubo un sonido sordo y húmedo, como algo pesado cayendo en el lodo, sus rodillas cedieron, cayó hacia adelante en la tierra, con la mejilla presionada contra el suelo, la boca llenándose de arena, su mano se movió una, dos veces, y luego se quedó quieta, entre sus dedos, una rosa del desierto quebradiza atrapó la luz de la luna, su sombra marcada contra la tierra. Cuando desperté, me sentí bien, descansada, con la mente clara, mi cuerpo se sentía ligero, como si finalmente hubiera exhalado después de aguantar la respiración demasiado tiempo. Me quedé en la cama revisando mi muro de noticias en el iPhone, hasta que vi el titular, última víctima identificada. Era el padre, la misma foto que recordaba de la tienda, con el brazo alrededor de su hija, ella con una sonrisa rígida y forzada, miré la pantalla hasta que mi pulgar se entumeció, y por alguna razón, recordé algo de ese día en la pastelería, algo que había ignorado, antes de que yo me alejara para revisar el glaseado, él le había murmurado algo a ella, bajo, pero lo suficientemente afilado para cortar: estás desperdiciando mi dinero, podrías haber comprado una maldita mezcla de caja y que tu madre la hiciera. Los ojos de ella se habían quedado fijos en el suelo, no había parpadeado, no sé por qué ese recuerdo volvió en ese momento, pero se asentó en mi pecho como una piedra, fría y pesada. Saqué mi libro de pedidos, busqué su número y llamé, nadie contestó, solo su saludo de buzón de voz, alegre e inconsciente, le dije que el pastel estaba listo para recoger. Cuando colgué, abrí el refrigerador industrial para empezar la preparación de la mañana, el aire frío salió de golpe, erizando mi piel, el estante superior llamó mi atención, dos de las rosas del desierto secas de mi tía estaban en su frasco de vidrio, con los pétalos enrollados como puños pequeños, pálidos contra el cristal. Solo quedaban dos. Me quedé mirando el espacio vacío donde habían estado las otras, y le pregunté a la habitación, ¿a dónde diablos se fueron las demás? La triste monotonía de trabajar en una oficina embrujada. Bebe libremente del pozo del dolor, porque el agua nunca retrocede. Puede que no lo haya traducido a la perfección, pero es una frase que se me quedó grabada cuando mencioné mis experiencias a mis compañeros en el bar, después de un largo día. Otra forma de decirlo es, el pozo del dolor no tiene fondo. Soy un extranjero que ha estado trabajando en una ciudad japonesa no muy turística durante los últimos 3 años, pido disculpas por ser vago con los detalles, todavía trabajo allí y no quiero llamar la atención sobre mí o la empresa, es una compañía japonesa con sucursales internacionales, razón por la cual pude pedir mi traslado aquí. A nivel mundial, ya se sabe que Japón tiene dos cosas, una cultura de exceso de trabajo que llega al agotamiento extremo, y altas tasas de suicidio. La empresa para la que trabajo definitivamente tiene ambas, han estado tratando de cambiar su imagen ahora que reciben más atención internacional, pero los fantasmas permanecen, fantasmas literales, mejor dicho. Mi cubículo está ubicado en el 5º piso, que en realidad es el 4º, pero en Japón suelen saltarse ese número, la gente suele estar aquí desde las 4:30 de la mañana, hasta poco antes de la medianoche, cuando pasan los últimos trenes. Es raro que yo sea la única persona que queda en la oficina, pero sucede cuando son cerca de las 2 de la mañana y estoy en una llamada de equipo internacional, ahí es cuando la oficina está lo suficientemente muerta, como para que tenga tiempo de pausar y notar cosas extrañas.
La sala de bienestar es lo más inquietante para mí, es parte del patético intento de la empresa por dejar de quemar a sus empleados. Hay un altar sintoísta, un futón japonés, y una foto de la mascota de la empresa diciendo, tómate un tiempo para ti mismo. Una noche, después de una llamada internacional de 2 horas, decidí que sería más fácil dormir en el futón que pagar un taxi a casa, ya que los trenes se detienen en seco a medianoche. Apagué las luces e intenté dormir un poco antes de que los otros trabajadores empezaran a llegar en la madrugada. Estaba a punto de quedarme dormido, cuando empecé a escuchar sonidos de asfixia y sollozos. Primero pensé que eran las tuberías o el aire acondicionado, pero en mi estado de somnolencia, la figura sombría contra la puerta parecía muy real. Pensé que era alguien de limpieza y me senté. Fue entonces cuando lo vi mejor. Un hombre con su corbata, todavía alrededor de su cuello, atrapada en la parte superior del marco de la puerta, estaba de puntillas con sus zapatos de cuero, mientras su corbata aguantaba todo el peso de su cuerpo y le cortaba el suministro de aire. Sus ojos se salían de esas cuencas muertas, mirándome fijamente. Está de más decir que grité. Para cuando bajé del futón y llegué a la pared opuesta, ya se había ido. Un sueño horrible, eso pensé. No se lo mencioné a nadie más tarde ese día. Fue recién cuando se empezó a hablar de espíritus en el bar, un izakaya, el viernes por la noche. Cuando saqué el tema, lo mencioné en tono de broma para intentar demostrar que no creía que fuera real, que solo era mi imaginación. A nadie más le hizo gracia. Por eso nadie usa la sala de bienestar, me dijo un compañero. La oficina del señor I solía estar en esa habitación. Cuando se suicidó, la convirtieron en la sala de bienestar. Creo que intentaban honrarlo de alguna manera, añadió otro, pero toda la habitación está contaminada ahora, incluso después de que hicieron la limpieza espiritual. Ese tipo de dolor no se va. No me había dado cuenta de lo espiritual que puede ser el Japón corporativo. Nadie habla realmente de sus creencias, pero esta espiritualidad es tan común aquí que no tienen que hacerlo. Es un hecho aceptado que un lugar puede estar embrujado o que los espíritus son reales. Ahora que lo he visto yo mismo, no puedo discutirlo. Lo peor es la fotocopiadora, añadió mi compañero. NG, los demás asintieron. Ojalá no hubiera preguntado por la fotocopiadora. El señor S trabajó aquí a finales de los años 2000, estuvo en la empresa durante 20 años, pero nunca consiguió un buen ascenso. Cuando ocurrieron los despidos en 2009, lo echaron. Sin respeto por los años de servicio, no tenía nada, todas sus acciones estaban en la empresa y en ese momento habían tocado fondo, así que ni siquiera pudo retirar dinero. En su último día se quedó hasta más tarde que todos y escribió su nota de suicidio. Hizo cientos de fotocopias y las esparció por todos los pisos del edificio. Cuando llegó a casa, estranguló a su esposa y luego se mató, incluso mató a los gatos. Jesucristo, dije yo. Ellos se rieron, ya que Jesús no tiene ninguna relevancia aquí. No creo que su esposa supiera que había perdido su trabajo, demasiada vergüenza y no podía soportar que ella se enterara. En fin, ¿has notado que cuando fotocopias un montón de páginas, a veces sale una extraña? Tuve que pensar por un momento, nunca se me había pasado por la cabeza, pero a veces me frustraba cuando fotocopiaba 10 páginas y salían 11, una en el medio con una calidad tan mala que ni siquiera podía leerla. Siempre las tiraba a la basura. Es su nota de suicidio, explicó NG, fotocopiada una y otra vez, se vuelve más difícil de leer cada vez. Creo que eventualmente será solo una página en blanco. Me mostró una foto de una versión más clara de la nota de hace años. No repetiré nada de ella aquí, es demasiado triste y está llena de ira. Un hombre suplicando ser visto por una empresa sin rostro. He dejado de decirle a la gente en mi país que la oficina está embrujada. Piensan que es una estupidez o quieren ejemplos sangrientos, pero cuando trabajas aquí todos los días, no es como estar en una película de terror con sustos cada pocos minutos. Los fantasmas son solo parte del mobiliario. A veces escucho sollozos en los cubículos del baño, incluso cuando soy el único allí. Otras veces recibo una página extra en la fotocopiadora con rastros de las últimas palabras de un hombre. La intriga por el dolor sobrenatural de este edificio desaparece, porque siempre hay más trabajo que hacer. Realmente no tenemos tiempo para pensar en los fantasmas. El huerto que se alimentaba de significado. El gobierno lo llamó anomalía geológica, los lugareños lo llamaron el huerto. Soy el único que queda que recuerda por qué está vacío. Capítulo 1.
Inventario de cosas que no debieron crecer aquí. La primera vez que vi el árbol, ya era demasiado tarde para discutir sobre nombres, en los mapas figuraba como una anomalía geológica, un evento de desplazamiento vertical, un compromiso administrativo entre 3 agencias que no querían admitir que le tenían miedo a una planta. Los lugareños lo llamaron el huerto, aunque solo había un árbol, yo no lo llamé de ninguna manera, nombrar las cosas les da confianza. Surgió de la cuenca como si hubiera perforado desde abajo, con una corteza pálida y suave, como si no hubiera terminado de decidir qué significaba la textura, sin marcas de quemaduras, sin cráter. Los informes de impacto insistían en que hubo un destello en el cielo 6 años antes, un sonido como aplausos distantes, luego silencio. El árbol debió llegar ya de pie, ya creciendo, ya seguro. Mi trabajo era contar lo que crecía cerca de él, y registrar lo que dejaba de crecer. Me enviaron porque catalogo pérdidas, zonas de inundación, cicatrices de incendios, pueblos borrados por errores de contabilidad. Soy bueno notando lo que ya no está allí, eso me hacía, según el memorándum, emocionalmente apto. El aire alrededor del árbol se sentía denso, pero no pesado, más bien como si estuviera escuchando. No debíamos acercarnos más allá de los marcadores del perímetro, postes blancos, cinta reflectante, señales de advertencia escritas en 5 idiomas, y un conjunto de símbolos que nadie podía rastrear hasta un alfabeto. Los símbolos habían estado allí antes que las señales, nadie admitió haberlos instalado, habían envejecido como si pertenecieran al lugar. Más allá del perímetro, el suelo estaba mal, la hierba crecía de forma demasiado uniforme, los insectos se movían con intención. Cuando me arrodillé para tomar muestras de suelo, noté que mis manos dudaban, como si estuvieran esperando permiso. Me dije que eran los nervios, para eso sirve el entrenamiento, para mentirte a ti mismo de forma convincente. Las hojas del árbol eran anchas y oscuras, ni brillantes ni mates, absorbían la luz de la misma manera que la tela absorbe el sonido. Cuando el viento se movía a través de ellas, no escuchaba un crujido, escuchaba algo más parecido a un acuerdo. Mi primera nota en el registro fue simple. El árbol parece saludable. Esa frase me persiguió más tarde. En ese momento, parecía profesional. Encontramos los frutos esparcidos debajo de él, abiertos por la caída. Cada uno era impecable hasta que dejaba de serlo, piel sin manchas, carne luminosa, luego de repente colapsaba, filtrando un jarabe que olía diferente para cada persona que lo mencionaba: miel, hierro, libros viejos, hogar. Nadie tenía permitido tocarlos. Esta regla se añadió después del incidente con el topógrafo, cuyo nombre aún estaba censurado en la mayoría de los documentos. Las versiones sin censura lo describían como silencioso. Después de aquello, yo fotografié la fruta en su lugar. En cada imagen, el centro estaba ligeramente fuera de foco, sin importar cómo ajustara el lente. La cámara insistía en que no había nada que resolver. Al mediodía, la luz había cambiado sin que el sol se moviera, las sombras se doblaban hacia el tronco. Una de las técnicas empezó a llorar por razones que no podía articular, otro no paraba de reír, suavemente, ante chistes que nadie contaba. Marqué ambas reacciones como factores de estrés ambiental y fingí que eso era una explicación. Entonces, la flor se abrió. No debería haber sido posible. Los árboles como este no florecían, todo el mundo lo sabía. Saberlo no ayudó. Se desplegó lentamente, pétalo por pétalo, cada capa revelando otra debajo, una geometría portándose mal educadamente. El color no estaba mal, sino más bien indeciso, como si estuviera esperando a ver con qué lo compararíamos. Cuando el polen cayó, parecía polvo, ordinario, inofensivo, flotaba perezosamente, posándose sobre la fruta, sobre el suelo, sobre nosotros. No supe que lo había inhalado hasta más tarde, cuando mis sueños empezaron a reorganizarse. Esa noche, en la vivienda temporal, soñé con lugares en los que nunca había estado, lamentando eventos que aún no habían ocurrido. Desperté con respuestas a preguntas que no había hecho, y sin idea de qué hacer con ellas. Por la mañana, las respuestas se habían ido, pero la sensación de haber fallado en algo permanecía. Añadí una línea final al informe del día antes de enviarlo por la cadena de mando. Recomiendo la expansión del perímetro. Lo aprobaron en menos de una hora. El árbol, por supuesto, siguió creciendo. Capítulo 2. Extracto del informe de incidente ORCH1 a nivel de clasificación. Ajustado retroactivamente, fecha de ocurrencia. 6 años antes del establecimiento del perímetro, sujeto. Topógrafo geológico senior. Comienzo de la transcripción. Entrevistador. Diga su nombre para el registro, sujeto. Ya lo hice, entrevistador. Por favor, repítalo, sujeto. No creo que me pertenezca más, entrevistador. Anotado. Para mayor claridad, usted formó parte del equipo inicial de evaluación de impacto.
Sujeto. Yo estaba allí antes de que terminara de llegar, entrevistador. Explique eso, sujeto. Usted está pensando en la llegada como un momento, eso es reconfortante, fue más bien, una negociación, entrevistador. Vayamos más despacio, a las 9:42, cruzó la zona de impacto proyectada, ¿por qué? Sujeto. Porque ya estaba creciendo y nadie más se había dado cuenta todavía, entrevistador. Se refiere al árbol, sujeto. Sigue llamándolo así, está bien, los nombres son asideros, solo comprenda que ya tenía sus propias opiniones, entrevistador. Los testigos informan que usted retiró un objeto de debajo de la estructura, sujeto. Fruta, dígalo claramente, todos los demás fingían que no era obvio, entrevistador. ¿Por qué la tocó? Sujeto. Porque quería ser comida, y yo quería dejar de preguntarme qué les pasa a las personas que no se detienen a sí mismas, entrevistador. ¿Consumió la fruta? Pausa de 12 segundos, sujeto. Consumí contexto, entrevistador. Eso no es, sujeto. Usted preguntó qué pasó, no qué es lo que permiten sus formularios, entrevistador. Describa los efectos, sujeto. Inmediatamente, una chispa fría y dentada subió por mi cuello y se instaló en el hueco suave detrás de mi mandíbula, dejando un hormigueo que hacía que mis dientes se sintieran demasiado grandes para mi boca, luego, alivio, entrevistador. ¿Alivio? Sujeto. ¿Sabe lo agotador que es no saber por qué funciona nada? La gravedad, el amor, causa y efecto, comí la fruta, y de repente cada por qué dejó de gritar, entrevistador. ¿Experimentó alucinaciones? Sujeto. No, las alucinaciones implican error, esto fue, exceso de precisión, todo importaba, simultáneamente, ya no había ruido de fondo, solo primer plano, entrevistador. Usted perdió el conocimiento poco después de la ingestión, sujeto. Perdí la compresión, entrevistador. Los informes médicos indican sobrecarga neuronal, sujeto. Esa es una forma de decir que el software humano no está diseñado para el alcance universal, entrevistador. Sujeto, concéntrese, sujeto. Estoy concentrado, ese es el problema, el sujeto se ríe, entrevistador. Está exhibiendo inestabilidad emocional, sujeto. Estoy exhibiendo un choque de escala, usted también lo haría si alguien le entregara el universo sin un índice, el árbol no ignora las preguntas, las reubica, ustedes van a estudiar esto hasta que esto los estudie a ustedes, y cuando lo haga, no les hará daño, los incluirá, entrevistador. Última pregunta, si pudiera deshacer la ingestión, ¿lo haría? Sujeto. Deshacer implica mejora, yo elegiría menos, entrevistador. ¿Menos qué? Sujeto. Menos significado. Fin de la transcripción. Capítulo 3. Los deberes del enlace. Mi nuevo título vino con una nueva oficina, más cerca del sitio, más cerca del árbol, mis deberes eran vagos por diseño, debía facilitar la comunicación entre las partes interesadas, en la práctica, esto significaba que leía archivos que nadie más quería leer. El primero fue el archivo del topógrafo, el archivo completo, no solo la transcripción, al leerlo, comprendí por qué estaba censurado, el topógrafo no solo había comido la fruta, había sido cambiado por ella, sus neuronas funcionaban en patrones que no deberían producir conciencia, pero de alguna manera lo hacían, de forma más eficiente que antes. Él no tenía daño cerebral, estaba optimizado, y la optimización se estaba extendiendo. 3 miembros del equipo médico que lo examinaron informaron síntomas similares, claridad repentina, menos necesidad de dormir, incapacidad para preocuparse por cosas que antes parecían importantes, una de ellas escribió. No es que haya perdido la empatía, es que he ganado contexto, la empatía es un sustituto ineficiente para la comprensión, renunció 2 días después, nadie la detuvo. Aprendí sobre el primer perímetro, no había sido de 50 metros, había sido de 500, pero el árbol no se propagaba por esporas o radiación, se propagaba por la atención, cuanto más lo estudiaba la gente, más los estudiaba el árbol a ellos, en 6 meses, el perímetro se había contraído, no porque la amenaza hubiera disminuido, sino porque la definición de amenaza había sido revisada, el perímetro actual no era protección, era un compromiso. Esa noche, soñé con el tercer evangelista, nunca había visto su rostro, pero en el sueño era vívido, parado al borde del perímetro, sosteniendo un trozo de fruta, esperándome, cuando me acerqué, me lo ofreció, no lo tomé, lo harás, dijo, eventualmente, no porque quieras, sino porque el no querer dejará de tener sentido. Me desperté con el sabor de algo dulce en la boca. Capítulo 4.
El descubrimiento. La doctora Iris Chen, una experta en redes simbióticas, desapareció al final de la semana, su equipo seguía allí, pero ella no, la encontré 3 días después, sentada debajo del árbol, no se movía, no hablaba, pero estaba viva, sus ojos seguían patrones en las ramas que yo no podía ver. No es parásito, dijo ella, como si continuáramos una charla previa, esto es, un intercambio, intercambia preguntas por respuestas, confusión por claridad, el árbol toma lo que no sabemos, y nos da lo que no podemos manejar. Me mostró la fruta caída a su alrededor, estas no son la cosecha real, son las fallidas, el árbol está haciendo simulaciones, cada fruta contiene un mundo de bolsillo, un pequeño universo donde prueba diferentes configuraciones, el árbol está tratando de encontrar la configuración óptima, el universo donde la producción de significado sea máxima. Me llevó al otro lado del tronco, allí, en la sombra donde la luz nunca llegaba, había una pila de frutas marchitas, pero no podridas, estaban consumidas. Aquí es donde come, susurró la doctora Chen, el árbol crece, produce fruta rica en significado, y luego, algo viene a recolectar. Esa noche regresé al sitio solo, el árbol era diferente por la noche, se sentía atento, tomé una de las frutas consumidas y me la acerqué al oído, como una caracola, y escuché, voces, el eco de civilizaciones comprimidas en nada, el residuo de 1000 millones de vidas reducido a calorías. Y lo comprendí, el árbol no era malicioso, era un mecanismo, un sistema diseñado para convertir el significado en combustible, y el combustible en continuación, y en algún lugar, más allá de mi comprensión, algo se estaba alimentando. Pensé en las palabras del topógrafo, elegiría menos significado, y por primera vez, entendí lo que quería decir. Cuando regresé a mi habitación, había un mensaje grabado directamente en mi escritorio con símbolos que no debería poder leer. La fase 3 comienza con la primera flor. Miré por la ventana, al borde del perímetro, recortada contra el falso amanecer, estaba la figura que solo había visto en sueños, el tercer evangelista, tenía un trozo de fruta en la mano, esperando. Mi novia tuvo un día de spa, pero no regresó siendo la misma. Pensé que estaba siendo amable, el novio perfecto que reconocía cuando su pareja necesitaba un día de relajación y mimos, fue un error, todo fue un error, y asumo toda la responsabilidad de esa decisión. Ella estaba muy estresada por el trabajo, trabaja en ventas, y debido a las fiestas, sus jefes la tenían trabajando 6 días a la semana, 12 horas al día, se quejaba a diario de que le dolían los pies y de que su cerebro estaba agotado, y desde el momento en que soltó su primer grito de auxilio, la idea nació en mi cabeza. ¿Qué tan genial sería, verdad? El regalo perfecto, no quería darle una tarjeta de regalo genérica de $20, quería asegurarme de que tuviera una experiencia totalmente exclusiva, busqué en internet por un rato, los primeros 30 minutos solo encontré salones baratos y de aspecto dudoso, pero después de un tiempo, lo encontré. Surentide, decía el anuncio, debajo de las fotos de la empresa, habían puesto un texto largo con letras blancas sobre un fondo negro seductor. Creemos que todo el estrés y los dolores son causados por la oscuridad que se esconde en el alma de un recipiente que antes era puro. Aquí en Surentide garantizamos que saldrá de nuestro local con un nuevo sentido de vida y libertad. Nuestro equipo de profesionales se encargará de que no solo se vaya feliz, sino satisfecha. Al terminar de leer, lo único que pude pensar fue: vaya, espero que esto no sea un lugar de esos con finales felices. Con eso en mente, revisé el sitio un poco más, todo parecía profesional, sin señales de actividad criminal. Lo que sí parecía criminal, era que el paquete premium me iba a dejar la cartera $450 más ligera, pero, en mi tonta mente de novio, caro era igual a mejor. Llamé al número de la página, y una voz femenina y severa contestó: Surentide, donde eliminamos el estrés mejor que nadie, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, hola, llamaba por su paquete premium. Hubo una pausa mientras la mujer escribía en su teclado. Ah, sí, Don Avin, supongo, veo que visitó nuestro sitio hace poco, ¿quiere reservar una cita? Sí, me gustaría, Espere, dijo Don Avin. Me quedé desconcertado, lo dijo de forma tan casual, casi se me escapa. Sí, señor, como dije, notamos que visitó nuestra web, hacemos lo posible por atraer nuevos clientes. Entiendo, pero, ¿cómo supo? La mujer me cortó, de forma elegante, como si supiera que lo que yo iba a decir no era importante. ¿Tiene algún día y hora específicos para su cita? Sí, en realidad la cita es para mi novia, déjeme revisar su horario.
Revisé el calendario de trabajo de mi novia, buscando sus días libres, como si estuviera viendo lo que yo hacía. La mujer volvió a hablar. Oh, le informo, abrimos el día de Navidad. Perfecto, ¿en serio? Eso es perfecto, hagámoslo el día de Navidad a las 7 de la noche. Entonces, escuché el clic-clac de su teclado otra vez. Muy bien, Navidad a las 7 de la noche, trato hecho. En ese momento, mi novia entró de golpe en mi habitación, llorando por su día de trabajo. Por puro instinto colgué el teléfono y corrí a consolarla. Estaba al límite. Odio ese lugar, lo odio, decía mientras se quitaba los tacones. Lo sé, cariño, no tendrás que quedarte mucho más tiempo, te prometo que encontraremos un nuevo trabajo, ¿lo prometes? Me dijo con los ojos mojados. Sí, querida, lo prometo. Ella se iba a volver loca con su regalo, es más, lo necesitaba. Pasamos el resto de la noche abrazados en la cama viendo Mindhunter en el iPhone, hasta que se quedó dormida. Me senté en mi computadora y lo primero que noté fue un correo, un recibo digital del spa. Me pareció extraño porque nunca les di mis datos bancarios. Al revisar mi cuenta, me faltaban $481. Eso me irritó un poco. Sí, tenía la intención de comprarlo, pero aún no habíamos acordado nada final. Volví a marcar el número, y en lugar de la voz severa, solo escuché el tono de línea ocupada. Me habían estafado, eso pensé, me fui a dormir, y cuando desperté a la mañana siguiente, mi novia se había ido, con una nota en su almohada que decía: me llamaron para trabajar, nos vemos pronto, con un corazón y una carita sonriente. Normalmente, esto me habría tranquilizado, pero era Navidad, su tienda estaba cerrada, no había forma de que hubiera ido a trabajar. El pánico se apoderó de mí, corrí a la sala y vi que estaba intacta, pero la puerta principal había sido forzada, la manija colgaba de su sitio. Llamé al 911 tan rápido como pude, pero la policía me dijo que no podían hacer nada, ambos éramos adultos, y tenían que pasar de 24 a 48 horas para considerar una búsqueda. No empecé a sospechar de Surentide hasta que recibí una notificación en mi teléfono, un recordatorio automático que decía: no lo olvides, cita en el spa, 25 de diciembre, 7 de la noche. Esos hijos de puta. Regresé a mi computadora para tomar capturas del sitio y enviarlas a la policía. Imaginen mi consternación cuando vi que el enlace estaba muerto, solo había una página de error 404. Las siguientes 24 horas fueron una broma cruel del universo. El silencio, la casa decorada que debería estar llena de alegría, estaba llena de pavor. La policía no me creía, me dijeron que seguramente se había cansado de mí y se había ido a tomar aire fresco, me dijeron que disfrutara las fiestas, echaron sal directamente en mi herida. Para el 26 de diciembre, llevaba 18 horas sin dormir. La policía finalmente se involucró a regañadientes, revisaron cada regalo de Navidad, registraron cada cajón. Podría jurar por la Biblia que uno de ellos incluso se tomó una soda de mi refrigerador. Estaba demasiado cansado para discutir, les entregué mi laptop y les di permiso para revisar mis correos. Cuando el último oficial se fue, subí a mi habitación y me desplomé en la almohada, llorando suavemente hasta que me quedé dormido. Me despertó un golpe violento en la puerta principal, bajé tambaleándome, y cuando me acerqué, los golpes cesaron, escuché pasos corriendo por el porche, miré por la mirilla y solo vi una camioneta negra alejándose a toda velocidad. Abrí la puerta, y mi furia se transformó en puro dolor. Sentada en una silla de ruedas ante mí, vestida con una bata blanca y una toalla todavía envuelta en su cabello, estaba mi hermosa novia. No parecía herida, parecía vacía. Tenía los ojos vidriosos, y la boca abierta como si no tuviera la capacidad de cerrarla. Su piel nunca se había visto más hermosa, ni una mancha, ni una imperfección. Cuando digo que le quitaron cada imperfección, créanme, incluso su marca de nacimiento había desaparecido, la que solía tener en el cuello, a lo que llamábamos la prueba de autenticidad de Dios. De hecho, la única marca distinguible en su cuerpo era un vendaje, ligeramente manchado de sangre, que cubría su frente. Luché contra las lágrimas mientras acariciaba su rostro, sus ojos rodaron lentamente hacia mí. Antes de volver a mirar al vacío, grité su nombre 1, 2, 3 veces, hasta que giró la cabeza en mi dirección. Para este punto yo estaba gritando, suplicándole que me respondiera, a lo que ella solo replicó con gruñidos dispersos y una respiración pesada. Empecé a sacudir su silla de ruedas, sollozando, pidiéndole que volviera. Sus ojos permanecían distantes, pero mientras sacudía la silla, algo que no había notado antes cayó de su bata, una tarjeta laminada, con el logo ST impreso en la parte superior. Me agaché para recogerla, con el corazón hecho pedazos, y lo que leí finalmente me empujó al abismo. Sesión completada, gracias por elegir Surentide, y felices fiestas de nuestra familia a la suya.
Debí haber escuchado a mi maestro. En nuestro pueblo del desierto, todos los maestros dicen lo mismo: nunca entren a los campos, desde primer grado, segundo grado, hasta el final, sin explicaciones, solo, no lo hagan. Es el tipo de cosas ante las que pones los ojos en blanco. Este lugar funciona con reglas que nadie explica: no nades en el acueducto, no molestes a los árboles de Josué, no entres en los campos. Cuando empecé la secundaria, mi mamá pensó que podría corregirme cambiándome a una escuela charter. Supuso que las advertencias eran solo una táctica de miedo local, como una leyenda urbana para arbustos rodantes, pero llegó el séptimo grado, y los maestros allí dijeron lo mismo. Si ven lonas negras cerca de los arbustos, manténganse alejados, nunca entren al campo. Para el primer año de preparatoria, le dije a mamá que las advertencias habían parado. Una mentira, por supuesto. Ella creció en la ciudad, a unos 110 kilómetros de aquí, donde el único campo era el de béisbol. Ella nunca entendió este lugar. Mi profesor de historia nos dijo una vez que el cerebro no termina de cocinarse hasta los 25 años, por eso los adolescentes toman decisiones impulsivas, dijo. Luego añadió algo extraño. Nuestro pueblo tiene una tasa de mortalidad para jóvenes más baja que el resto del desierto, no es por mucho, pero la diferencia está ahí, especialmente para los más pequeños. Todos se rieron. Pensé que intentaba asustarnos, para mantener viva la tradición, como algo de una secta arraigado en el pueblo. Una tarde, tuve que recoger a mi hermana pequeña. Mamá se había metido en problemas otra vez. ¡Qué sorpresa! Yo siempre cubría los huecos, la cena, la tarea, la hora de dormir. Básicamente era el padre de la casa, pero sin sueldo. El cielo estaba feo ese día, nubes negras rodando, rayos arañando el horizonte. La secundaria estaba frente a la preparatoria, así que crucé y firmé su salida. Mi profesor de historia estaba en la oficina, nos ofreció llevarnos. Le dije que vivíamos cerca. Él nos gritó mientras nos íbamos: no crucen por el campo. Hoy hay lonas negras. Le hice la señal de la paz con los dedos y seguí caminando. Empezó a llover. Al final de la calle, un grupo de tipos rapados estaban apoyados contra la pared de la licorería, mirándonos fijamente. Mi hermana también los notó. No quería que se asustara, así que mentí. Cortaremos por el campo, es más rápido. Ella se quedó helada, parecía que acababa de decirle que el diablo vivía allí. Le prometí que podía tomarme de la mano, incluso le dije que mamá estaba cocinando su estofado favorito. Otra mentira, mamá no había cocinado en una eternidad. Ella asintió, pero apenas. Entramos en el campo, un trueno estalló como un disparo, ella saltó, empecé a cantarle su canción de pop favorita, solo para aligerar el ambiente. La lluvia arreció, los rayos iluminaron el cielo. De pronto, ella soltó mi mano y salió corriendo. Era muy rápida. Grité, corrí tras ella, y me resbalé con fuerza. Sentí el sabor de la tierra en mi boca, miré hacia arriba y vi que se detenía y miraba hacia atrás. Entonces, desapareció. No desapareció se fue a casa, desapareció, de verdad. Me volví loco, mi cerebro se quedó en blanco, corrí como si mis pulmones estuvieran en llamas. Cuando nuestra casa apareció a la vista, casi me desplomo. La puerta estaba abierta de par en par, la tele estaba a todo volumen con el reporte del clima. Me quité los zapatos y entré tambaleándome. El lugar apestaba a cigarrillos y frijoles. Mamá salió de la cocina, sonriendo como si se hubiera ganado la lotería. Cariño, dijo ella, tu hermana ya está en su habitación, no tenías que venir corriendo. Mi estómago se hundió. No, dije, ella estaba conmigo, en el campo, ella. Mamá solo se rió, como si yo fuera el loco, tiró su trapo sobre la encimera y agitó una olla que ni siquiera se estaba calentando. Llegó a casa hace media hora, dijo ella, yo misma le firmé la tarea. Caminé por el pasillo, mis rodillas se sentían como agua, la puerta de su habitación estaba cerrada, una luz nocturna brillaba por debajo. Llamé, nada, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, la cama estaba hecha, y la luz nocturna, ni siquiera estaba enchufada. Y entonces llegó una araña. Evan siempre había estado enganchado a los vídeos sobre edificios abandonados y las historias que venían con ellos. Esa pasión fue lo que lo llevó a lanzar su propio canal de YouTube, Evan Explores. La idea de deambular por lugares olvidados, dejados atrás por la gente y reclamados lentamente por la naturaleza, le producía un escalofrío de emoción. Cada ventana rota y cada trozo de papel tapiz despegado se sentía como una historia esperando ser descubierta.
Pero esta noche, mientras estaba sentado frente a su computadora viendo a otros exploradores urbanos, dejó escapar un bostezo de aburrimiento. Era lo mismo de siempre, fantasmas falsos, monstruos sombríos, o gente actuando como loca solo para conseguir visitas. Él ansiaba algo diferente, algo real. En ese momento, su teléfono vibró, era un mensaje de Frank. Oye amigo, sé que tu canal ha estado sufriendo últimamente, pero creo que tengo el lugar perfecto para ti. ¿Qué te parece la mansión Blackthorn? Evan casi deja caer su iPhone. La mansión Blackthorn era el lugar abandonado más famoso de la zona, la gente apenas hablaba de él, y nadie había filmado un video de YouTube allí jamás. Evan supo de inmediato que este era su momento, saltó de su silla, agarró su cámara y su linterna, y salió corriendo hacia la puerta. ¿A dónde vas con tanta prisa? Le preguntó su madre desde la cocina. Solo a tomar aire fresco, he estado mirando la pantalla demasiado tiempo, mintió él. El aire de la noche se sentía eléctrico, sabía que la mansión estaba escondida en lo profundo del bosque, ramas raspando su ropa y hojas crujiendo bajo sus pies. Quizás no era la idea más inteligente venir de noche, pero todos sus vídeos favoritos de exploración se filmaban así. Después de varios minutos, finalmente la vio bajo la pálida luz de la luna. La mansión Blackthorn se veía tal como la imaginaba, pero al acercarse a la puerta principal oxidada, una sensación espeluznante lo invadió, haciéndole sentir que ya no estaba solo. La mansión era imponente, de 3 pisos de altura, con las ventanas tapiadas. Había un silencio sepulcral, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento. Qué raro, pensó Evan. Pero lo ignoró, estaba concentrado en su video, sacó la cámara de su bolsillo y la sujetó a su pecho, encendió el micrófono y el botón de grabación. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Evan Explores. El lugar donde estoy es la antigua mansión Blackthorn, se supone que ha estado abandonada por décadas, y ya saben que me encantan los desafíos. Evan empujó la puerta principal, que se abrió con un crujido lento, soltando un olor a humedad que casi lo hace toser. Al entrar, sintió que la temperatura bajaba de golpe, telarañas grandes rozaron su cara, y entonces se congeló. Evan soltó un grito de sorpresa, saltando hacia atrás y quitándose frenéticamente las telarañas del cabello. Evan podía soportar fantasmas y sombras, pero las arañas eran otra historia. Odio las arañas, murmuró. Cuando movió su linterna por el vestíbulo, su estómago se hundió. Había telarañas cubriendo casi cada superficie, paredes, techos, marcos de puertas, capas gruesas y enredadas como una trampa elaborada, y no eran grises ni polvorientas por la edad, eran frescas, brillantes y fuertes, como hilos de seda pulida, como si lo que las tejió acabara de terminar su trabajo. De repente, docenas, tal vez cientos de arañas pequeñas y rápidas salieron de las sombras como una ola viviente al ser tocadas por la luz, desapareciendo por las grietas. Vaya, al menos este lugar está ocupado, dijo Evan, riendo nerviosamente. El sonido resonó demasiado fuerte en el espacio vacío. Evan se aventuró más profundamente, tratando de no rozar más telarañas. El suelo crujía bajo sus botas, largos gemidos que sonaban cansados. En algún lugar arriba, algo se movió en respuesta. Evan se detuvo a escuchar, pero no hubo pasos, solo el sonido de la mansión asentándose, como si estuviera respirando, ajustándose a su presencia. Notó algo diferente, las telarañas ya no parecían caóticas, parecían deliberadas. Había arañas por todas partes ahora, en las barandillas, en los marcos de los cuadros, gateando sobre caras descoloridas atrapadas tras vidrios rotos, y en el techo, agrupadas en parches oscuros que parecían ondular cuando no las miraba directamente. Las arañas ya no huían, se quedaban quietas, observándolo. Caminó por un pasillo largo y se detuvo en una habitación que parecía una sala de estar, pero cuando intentó entrar, chocó con algo. No era la puerta, era una masa espesa de telarañas que sellaba la entrada por completo. Se dio cuenta de que cada puerta en ese pasillo estaba bloqueada de la misma manera. Llegó al centro de la casa y vio la escalera principal, estaba intacta y libre de polvo. Aquí es donde las películas de terror me dicen que me vaya, pero en Evan Explores no abandonamos la misión a la mitad, dijo, tratando de sonar valiente. Al tocar el primer escalón, las arañas empezaron a moverse al unísono, deslizándose, apretando sus delicadas redes con un propósito silencioso. Evan sintió algo bajo su bota, una resistencia sutil, como pisar algo que cede y empuja al mismo tiempo. La mansión volvió a crujir, más fuerte ahora, como una advertencia. Evan comprendió que el lugar ya no era solo una casa, algo estaba despierto, y sabía exactamente hacia dónde se dirigía él.
Sabía que debía irse, pero si regresaba ahora, su canal sería un chiste, Evan Explores moriría, ignoró el grito de advertencia en su pecho y subió. Al mirar atrás, vio que las arañas estaban cambiando, se volvían más grandes, más gruesas, ya no huían de la luz, la seguían, rastreándola. Al llegar arriba, encontró una puerta enorme entreabierta, cubierta de capas de telarañas que pulsaban, lentamente, como si estuvieran respirando, un aire cálido y húmedo salía de allí. Tengo que volver, susurró, pero al girarse, vio que las arañas estaban subiendo las escaleras, bloqueando su salida. Solo tenía una opción, empujó la puerta con fuerza, rasgando las redes, y entró. Hola chicos, dijo automáticamente a la cámara, con voz delgada, solo asegúrense de que todavía me escuchan, no querrán perderse esto. Entonces su linterna reveló la verdad, la habitación había sido un gran salón de baile, pero ahora era un nido, las telarañas se tragaban el sonido, muebles, lámparas e incluso ropa estaban suspendidos en el aire. Evan no quiso preguntarse de dónde venía esa ropa, su luz barrió el lugar, y se detuvo en ella. La araña era enorme, fácilmente el doble de cualquier cosa que Evan hubiera visto, descansaba sobre un montículo de redes, su cuerpo masivo subiendo y bajando lentamente, la reina, cientos de arañas pequeñas la rodeaban, la puerta se cerró detrás de él con un golpe suave, final, las arañas empezaron a moverse, organizadas, tranquilas. Evan comprendió que la mansión no estaba abandonada, estaba protegida, la reina se movió ligeramente, y toda la habitación tembló, las arañas pequeñas se detuvieron, y en perfecto unísono, se giraron hacia Evan, no lo atacaron, lo observaron, el círculo se estrechó alrededor de él, formando una corte, la reina levantó la cabeza. «Ustedes, están vigilando este lugar», dijo Evan, una vibración recorrió la habitación, no era un sonido, era una presión que sintió en sus huesos, las arañas no lo habían estado cazando, lo habían estado guiando, llevándolo a un lugar del que nunca debió salir. Evan vio un pequeño hueco en la pared del fondo, un escape, corrió hacia él, pasando a través de la red, esperando salir de nuevo al bosque, pero al cruzar, se encontró en otro salón de baile, el sonido allí estaba silenciado, su propia respiración sonaba extrañamente fuerte, gruesas hebras de seda cruzaban el espacio, como arte deliberado. Miró hacia el techo y la vio a ella otra vez, la reina estaba posada en una gran lámpara de araña, como una fuerza de la naturaleza, sus incontables ojos reflejaban la luz, en blanco e inescrutables. Evan se preparó para el ataque, pero nunca llegó, ella solo observaba. Una extraña calma lo invadió, su linterna cayó al suelo, parpadeando débilmente, Evan se despertó en la oscuridad, no sentía dolor, solo presión, estaba inmovilizado, sus brazos estaban sellados en algo cálido y firme, pero su mente seguía activa, podía escuchar un zumbido mecánico bajo, la cámara, estaba envuelta en hilos que pulsaban, con su luz roja parpadeando, esperando. Evan se dio cuenta, la reina no le había robado la voz ni el rostro, le había quitado el cuerpo para después, el tiempo perdió sentido en la oscuridad de la red, un par de días después, apareció una carga en su canal. Explorando la vieja mansión, tour completo. Las imágenes eran suaves y constantes, casi reverentes, los comentarios se llenaron de gente diciendo lo tranquilo y enfocado que se veía Evan. En el salón de baile, la reina observaba desde las vigas, con la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos, lo que quedaba de Evan también miraba, sus pensamientos esparcidos entre la seda y la sombra, su cuerpo ya no era suyo, su propósito ya había sido consumido. La mansión ya no hablaba a través de él, se alimentaba de él.